Lucas, capítulo 1, tiene muchos versículos. Y vamos a leer el versículo 80. Dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Vamos a orar por esta palabra y vamos, cierre sus ojos, hermano. Yo quiero que usted tenga un tiempo allí especial con el Espíritu Santo, que sea Él en este momento ministrando su corazón, porque lo necesitamos. De verdad que hay muchas cargas en nuestra vida, de verdad que estamos atravesando tiempos de prueba, tiempos difíciles. De verdad que muchas veces venimos a la iglesia con un corazón muy quebrantado. A veces mostramos un rostro de alegría, pero por dentro hay una tristeza, hay un dolor, hay una opresión que el Espíritu Santo conoce. Por eso en esta hora ha traído esta palabra, para que tú seas fortalecido, para que tú adquieras esa madurez, para que tú entiendas el porqué de todas estas circunstancias que tú estás viviendo. Cierra tus ojos y habla con el Señor y permite que Él en este momento empiece a trabajar allí para que tu corazón sea una buena tierra, para que tu corazón sea abonada y puedas recibir una palabra que dé vida. Sabes que muchas veces el enemigo roba la palabra cuando la palabra la dejamos ir, pero yo te invito a que en esta mañana tú te apropies de esta palabra, tú abraces esta palabra y puedas hoy entender que el Señor está con nosotros y que nos ha llevado al desierto para que entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Gracias te damos en esta hora, Señor, y creemos firmemente que tú vas a hablar a tu pueblo de una forma especial, que nos vas a usar, Señor, que nos vas a limpiar y vas a permitir que en este momento tu palabra prevalezca por encima de cualquier error de nuestras vidas y de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta palabra se llama hijos del desierto. Repita conmigo, hijos del desierto. Y usted puede decir, bueno, pero es que yo, ¿cómo así, hija del desierto? A Juan el Bautista le llamaban el hijo del desierto, porque nació en el Hospital Barranquilla y se crió en el desierto. Amén. Nació, Elizabeth lo tuvo y Zacarías lo tuvo, pero se crió en el desierto. Juan el Bautista fue un hombre de desierto y le decían el hijo del desierto. Amén. Y quiero darle ánimo a aquellas personas que sienten que son hijos del desierto por tanto tiempo que han pasado en él. Y prácticamente usted nació en qué hospital, no sé en qué hospital, pero se ha levantado y aún desde que nació su nacimiento fue difícil. A lo largo de su vida ha requerido muchos milagros para poder seguir adelante. Su vida ha sido una vida de constante prueba. No ha sido fácil. Y quiero dedicar este mensaje a ti. Que tú dices, caramba, ¿qué pasa? Y te voy a enseñar a través de la palabra, y el Espíritu Santo te quiere enseñar por qué es importante ese desierto. Y no
no quiero utilizar ninguna palabra del Antiguo Testamento, que es la palabra que está utilizando el pastor Benjamín, o las palabras que se han venido dando. Quiero hablarte del desierto en el Nuevo Testamento, para que te des cuenta que el desierto no es un tema antiguo, ni el desierto era algo que simplemente pasaba el pueblo de Israel y nadie más lo tuvo que pasar. Juan, para poder emprender el ministerio y poder preparar el camino del Señor, tuvo que levantarse en el desierto y su vida no fue fácil. Porque vemos la predicación y el impacto espiritual que tuvo Juan el Bautista, pero no sabemos lo que tuvo que abstenerse él y lo que tuvo que vivir en el desierto para poder ser el hombre y el gran profeta que él fue. Amén. Y eso es lo que quiero enseñarte en este día. Amén. Sabes, el desierto se menciona en la Biblia 340 veces. Usted va a encontrar la palabra desierto en la Biblia. Y de esas 340 veces que es mencionado, no es mencionado solamente en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar el desierto en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque parte de la geografía del pueblo de Israel era desierto, ¿verdad? Parte de nosotros los costeños es el calor con el que nosotros andamos, a tal punto que el día que hace frío, en vez de venir más a la iglesia porque hace frío, nos quedamos en la casa. No queremos venir. ¿Por qué? Porque el frío es algo extraño a nosotros. Pero con el palo de sol y el palo de calor, ahí sí nos movemos, ¿verdad? Porque es propio de nuestra geografía, de nuestra cultura, de nuestro entorno, el calor. Y de acuerdo al calor vivimos y de acuerdo al calor nos movemos y actuamos. Así es nuestra ropa, ¿verdad? Porque no teníamos ropa para venir hoy abrigaditos, porque no es la vestimenta que nosotros usualmente usamos, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel geográficamente estaba rodeado de desiertos y vivía conforme a sus desiertos, y el desierto no era ajeno a ellos. La cuna de Israel, donde labró su identidad, fue precisamente en el desierto. Porque en el desierto, tal como lo hemos venido estudiando, es un lugar donde se forma un carácter especial, ¿verdad? Debido a ese silencio, a esa falta de agua, a esa soledad en la que solamente las personas fuertes y resilientes pueden vivir. Amén. Amén. O venga, invita a un cachaco a que venga aquí con el calor que había en estos días, los 3 días sin luz en Galapa. Una cosa impresionante, no pueden, hasta el punto que perdieron aquí. Parte fue del partido que se jugó, fue el calor increíble, ¿verdad? Impresionante. Entonces, en el desierto, así nosotros como personas, hijos del desierto, debemos acoplarnos a ese estilo de vida. Es un estilo de vida en donde solamente los fuertes pueden sobrevivir, los maduros y los reflexivos. Amén. El Nuevo Testamento nos habla del desierto en 4 perspectivas fundamentales. El desierto de Juan el Bautista, el desierto de Jesús. Nos hace un resumen del desierto de Israel, como lo hizo el apóstol Pablo, y el desierto de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros como iglesia estamos llamados a vivir tiempos de desierto, tiempos de prueba. Y esos tiempos de prueba no deben ser extraños a nosotros. Por eso en las cartas se dice, ¿pero por qué, Pedro? Dice, ¿pero por qué ustedes ven la prueba como si algo raro, como si algo extraño estuviera aconteciendo? No, la prueba, el ser fuertes,
el avanzar en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, hace parte de la vida cristiana. Amén. No siempre vamos a estar así, pero hace parte más de la vida cristiana que los momentos de total reposo y tranquilidad. Amén. Y es precisamente ese tiempo el que nos hace fuertes. Amén. Israel no venció el desierto. En su visión general, Israel no venció el desierto. Fue duro, fue difícil. Fue un desierto donde ellos vivían en nostalgia total por lo que habían perdido en los tiempos de esclavitud. Nunca aceptaron el no conocer el futuro. Siempre tenían temor de él. Siempre los asaltó la duda. A pesar de que vivían una presencia discreta, pero vivificante del Espíritu Santo. Amén. A veces no vemos al Señor de manera fuego, ¡fum!, rayos, pero lo vemos actuar de manera discreta en cada paso de nuestra vida. En cada paso que tú das, en cada cosa que tú haces, ves el mover y la operación del Espíritu Santo, a veces de una forma prudente, no como tú quisieras, pero nunca Él te ha dejado solo. Él siempre ha estado contigo. Pero ellos querían unas manifestaciones muy espectaculares de Dios. Y por intermitencia el Señor se las daba, pero ni aún así lo creían. Porque es que el que no quiere creer, no cree. Pero el que quiere creer una sola cosita, la ve como un milagro. Amén. Así que te invito a que esta mañana tú veas las pequeñas cosas como parte de esa presencia discreta, pero vivificante y eficaz de Dios. Amén. Entonces Dios llevó a Juan el Bautista al desierto en el Nuevo Testamento para que un hombre viviera abstenido del alcohol, porque tenía un voto nazareo, abstenido del mundo, con abstención total del mundo, dedicado completamente a escuchar la voz de Dios durante todo el tiempo de su vida y a preparar el camino del Señor, mostrando un ministerio maravilloso. Amén. Era necesario llevar a Juan el Bautista al desierto para que se supiera que lo que Israel no pudo vencer, un hombre lo pudo vencer, como muestra que vendría uno que iba a vencer totalmente el desierto y nos iba a conquistar para nosotros la vida eterna. Amén. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista y por qué Dios lo llevó al desierto. Amén. Nosotros como iglesia también estamos llamados a vivir esa experiencia desconcertante del desierto. Repita conmigo, desconcierto. Porque el desierto es desconcertante totalmente. Y por eso es importante entender y experimentar que en el desierto, aunque hay precariedad y límite de fuerza, allí es donde se manifiesta la fuerza y la providencia de Dios. Amén. Para eso nosotros estamos en el desierto. Tremendo, porque no sabemos qué pasó con los padres de Juan el Bautista. Ellos estaban muy adultos cuando Juan el Bautista nació. Incluso Juan el Bautista es producto de un milagro, de unos padres que no podían tener hijos. Pero esos padres eran buenos, eran nobles, servían a Dios. Pero tenían un detalle importante: no podían tener hijos. No había quien heredara el sacerdocio. Pero ellos perseveraron en la fe y tuvieron a este hijo llamado Juan, que vivió en los desiertos
hasta el día de su manifestación en Israel. Amén. Este hombre fue precursor de Jesús y un milagro maravilloso, porque nació producto de un milagro. Él era un hombre que se abstuvo del mundo. Él fue un hombre con el cual el Señor rompe 400 años de silencio. Amén. Vivía totalmente en el desierto. Se cree que con unos hombres llamados los esenios, que eran unos hombres fuertemente legalistas, apegados a la ley, que estaban esperando al Señor, pero de una forma tratando de cumplir la ley con un apegamiento total a la ley. Pero a pesar que Juan el Bautista tenía contacto con este grupo de personas que también se habían ido al desierto, su vida era diferente, porque él no escuchaba la voz de los hombres, él escuchaba la voz de Dios. Amén. ¿Sabes? Juan el Bautista, su vestimenta era de piel de camello. Vayamos a Mateo capítulo 3. Dice, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, confesando sus pecados. Amén, confesando sus pecados. Tremendo, fíjate, este era un hombre que no era atractivo para nadie. No era un predicador bien vestido de los pies a la cabeza. Era un hombre que cuando tú lo veías, su aspecto era rústico y rudimentario. Era un simbolismo de lo que podía haber sido Elías, ¿verdad? Esto habla, ¿cierto?, de que él para nada era un hombre delicado. Mejor dicho, Juan el Bautista no tenía nada de metrosexual. No se cortaba el cabello, no se hacía las rayitas, no se echaba gel, a los hombres ahora se echan polvo de cara, se hace el diseño de barba, se tiñe la barba, se tiñe el pelo, se hacen los rayos. Eso es un rasgo de un hombre metrosexual. Un hombre que se cuida de manera exagerada su imagen. Pero Juan el Bautista no tiene nada de delicado, ni nada de metrosexual. Él era un hombre que al verlo era un hombre rústico y un hombre tosco. Amén. Propio de los hijos del desierto. Amén. Y sabes, hermano, ¿sabes una de las cosas que el Señor nos quita a nosotros en el desierto? Es esa delicadeza y ese papelito que nosotros somos. Amén. Porque nosotros venimos con una naturaleza o con características de personas, de ser una persona delicada, de ser una persona que hasta el roce de una esponja a mí me hace daño. Así que cuando yo veo una persona como Gabriela en la prédica, en la obra de teatro del pastor Charlie, es que me duele aquí,
me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y que tiene partido el dedo. Obvio, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves una persona que se queja de todo y que todo lo que está a su alrededor es oscuro para ella y así lo transmite, esa persona no ha dejado que Dios lo procese en el desierto. Amén, hermano. Cuando una persona se deja tambalear, cuando una persona se deja mover por cualquier cosa en su vida cristiana, es una persona que no se ha dejado procesar en el desierto y es probable que te quedes allí. Porque el desierto no es permanente. Juan el Bautista salió del desierto y se manifestó cuando le tocó manifestarse. Pero hay gente, recuerde, que queda tendida y postrada en el desierto. Porque es que el desierto, así como es un lugar de enseñanza y es un lugar de aprendizaje y de preparación para ti, también es un lugar de muerte. También es un lugar donde tú puedes quedar tendido. Y de allí que haya muchos cristianos con 25 años pasando la misma prueba. Y de allí no pasan. ¿Por qué? Porque su carácter es un carácter que aún no ha sido formado. Aún está en delicadeza. Aún se resiente por lo que el hermano hace o por lo que el hermano dice. Aún se resiente porque en la iglesia no lo llamaron, no lo visitaron, lo miraron mal. Aún se va de lugar en lugar buscando cuál es el lugar en el que puede cambiar su vida. Y por eso usted ve un nomadismo en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad, no hay un carácter. Todo el que usted ve de iglesia en iglesia es porque no ha dejado que Dios procese su carácter. Amén. Y no ha pisado el desierto. O ha quedado postrado en ese desierto. Amén. Entonces nosotros no debemos tener nada de gente delicada. Nosotros debemos afrontar, por ejemplo, nuestro matrimonio sin ese tipo de cosas que llevan al divorcio, por ejemplo. Usted se da cuenta por qué los matrimonios se acaban y han sido cosas que ninguno de los dos ha podido soportar del otro. Porque son personas delicadas. Son personas que no saben lo que es el pacto del matrimonio. Y por eso cualquier cosa los lleva a renunciar. Y así renuncian a su trabajo. Yo hablaba con una persona esta semana. Duró pidiéndole a Dios que le diera un trabajo. Y ahora está cansada del trabajo, porque en el trabajo la miraron mal. Porque ella se ha dado cuenta que en los pasillos del hospital donde trabaja, hablan mal de ella. Y yo le dije, tanto que has orado al Señor y te vas a ir porque 3 pelagatos están hablando mal de ti. ¿O es que a ti te importa mucho lo que esas personas digan de ti, a lo que Dios te ha dicho y a la promesa que Dios te ha dado a ti? Amén. Amén. Es que nosotros tenemos que estar preparados para que nuestro jefe nos hable mal. Y tú por eso no te vas a delicadenciar y vas a decir, hasta aquí yo llego. Es que debemos estar preparados para que nos exhorten, para que nos den una dirección, nos den una directriz. Porque es que yo veo cristianos que no tienen un carácter fortalecido. Y sabe, Jesús lo dijo de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso. Y miren lo que el Señor le dijo a la gente hablando de Juan el Bautista.
Vamos a ir al libro de Lucas. Perdón, Mateo capítulo. Mateo 3. Vamos a ir a Mateo 3. Un momentito. Mateo 11. Es Mateo 11. Sí, el 11. El versículo 7. Ahí Juan el Bautista estaba preso. Y el Señor se refiere a él. Dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una cañita sacudida por el viento? ¿O qué salieron ustedes a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y si os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ese es mayor que él. Amén. Y en ese momento habían colocado preso a Juan el Bautista porque le había dado una palabra que a Herodes no le gustó. El rey Herodes gobernaba, y al rey Herodes no le gustó que él le dijera que no tenía que acostarse con su cuñada. Pero a él no le gustó eso, imagínate, no le gustó que le dijera que no se podía acostar con su cuñada, no le gustó. Y lo metió preso. Y en un diálogo que Jesús tiene con la gente acerca de este evento y de quién es Juan, él les dice: ay, que ustedes creen que Juan es una cañita llevada por el viento. Ustedes querían ver a un profeta con vestidura delicada. ¿O qué creen que porque él no tiene la vestidura delicada, Dios no lo usa? Pues no hay mayor profeta que este. Porque a ese que ustedes ven rústico, a ese lo llamé yo. Amén. Y nada más y nada menos a que preparara camino al Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que tiene que decir Dios de nosotros. Porque es que hay muchas cañas que se las lleve el viento. La caña se caracteriza por algo. Por dentro no tiene nada. Y parece que fuera un arbusto. Pero cuando usted agarra una caña brava, de esa por ahí que uno coge del monte para decoración, la caña no pesa nada. ¿Cuál es el peso que usted tiene, hermano? ¿Cuál es el peso que le ha dejado a usted el desierto? La Biblia habla de que nosotros en las pruebas adquirimos un peso de gloria. Amén. Pero ¿cómo es que muchos cristianos siguen siendo una caña que se la lleva el viento? Amén. Amén. Porque no han entendido lo que Dios les quiere enseñar en medio de cada momento difícil. Amén. Y siguen yendo de lugar en lugar y son literalmente, se la lleva el viento. Amén. Porque no saben ni lo que quieren, ni siquiera para dónde van. Amén. Amén. Pero qué bueno que Dios diga de ti. Es que tú crees que la que tú tienes al frente es cualquier cañita que se la lleve el viento. No, señor. Esa y ese que tú ves aquí sentado, que
que está pasando un momento difícil, no es cualquier caña, amén. Es una persona arraigada y fortalecida, que vinieron vientos, vinieron lluvias, la tormenta del lunes, y no se la llevó, porque está cimentada sobre la roca firme. Amén. Porque ustedes lo ven en la cárcel, sí, él está preso por decir la verdad. Pero esa no es cualquier caña que se la lleve el viento. Aunque en su aspecto ustedes no vean la presencia de un profeta, como ustedes lo quisieran ver, es un profeta de Dios. Amén. Y quizás, hermanos, nosotros no representemos para mucha gente nada, pero verdaderamente tú eres un ministro del Señor. Y cuando tú recibes esa preparación en el desierto, todo lo que está a tu alrededor lo siente. Amén. Amén. Entonces, no te sientas mal porque de pronto no tengas las mismas ropas que tienen los reyes. Eso fue lo que el Señor quiso decir. De pronto no tengas la misma imagen que tengan muchas personas. De pronto no tengas el mismo estilo que tienen otras personas. De pronto no tengas el mismo dinero que tienen otras personas. Pero ¿sabes qué? Eres un ministro, eres un siervo de Dios. Y siéntete orgulloso de estar recibiendo lo que Dios quiere que tú recibas en medio del desierto. Amén. Porque no somos atractivos. Desechados somos entre los hombres, apartados, menospreciados, ¿cierto? Pero esos son los que escoge el Señor para mostrar su gloria. Amén. Y sabes que el desierto está vinculado a grandes manifestaciones salvadoras. Podríamos decir que Dios permitió que Juan viviera en el desierto porque yo creo que el Señor lleva a sus mejores amigos al desierto. Aunque pensamos que es un castigo el desierto, nosotros vamos a ver en el transcurso de la Biblia que Dios lleva al desierto a sus amigos. Amén. Fíjate, hermano, que nosotros el Día del Amor y la Amistad celebramos con nuestros amigos en un restaurante, les damos los mejores lugares o les damos los mejores regalos, pero encontramos a un Dios que su manifestación de amistad es precisamente llevarnos al desierto. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero yo quiero que tú repitas conmigo: el Señor lleva a sus amigos al desierto. ¿Sabes? Abraham atravesó el desierto para llegar a la tierra que Dios le prometió. Moisés hace experiencia con Dios en el Horeb y recibe la misión de conducir al pueblo por el desierto. Es en el desierto del Sinaí donde Israel recibe el don de la ley. Tras los eventos del Carmelo, Elías es llevado al desierto y Juan el Bautista aparece predicando en el bautismo, precisamente en el desierto. El mismo desierto al que Jesús fue y en el cual fue tentado. Es como si Dios literalmente nos empujara al desierto. Y cuando Él le dice a la gente: este no es una caña que se la lleve el viento, o sea, este no ha sido un hombre que su vida ha sido una veleta, así como que se ha ido de acuerdo a las circunstancias, esa persona se va moviendo. No, es que Juan el Bautista no se ha movido porque a él se lo ha llevado el viento. Y el viento lo deja por allá y ahí Juan el Bautista hace una carpita y hizo lo que le dio la gana. No. Juan el Bautista yo lo llevé al desierto. Yo lo pasé por esos momentos difíciles. Y si está pasando otro momento difícil es porque yo así lo he permitido. Porque hay propósito en todo lo que está pasando. Amén, hermano. Y sabes,
Dios, cuando dice que Dios nos lleva al desierto, ¿verdad? A veces lo hace con violencia. Y usted va a encontrar que el Espíritu Santo, cuando llevó a las personas al desierto, a veces lo hizo sin la voluntad de la misma persona, porque cuando Moisés se fue al desierto, se fue el presidiario, huyendo de una condena porque había matado a un hombre. Y Dios lo llevó allá. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no, por iniciativa propia, nunca nos vamos a exponer al desierto. Amén. Nunca nos vamos a exponer al hambre, porque nuestro instinto es no vivir momentos difíciles. Amén. Pero sabes, Dios nos lleva allí porque somos sus amigos. Y quiero que sepas algo, hermano, tu vida no es una vida en el que el mañana apenas se va a escribir. No, tú no eres una caña, tú eres un hijo de Dios. Y Dios sabe precisamente de dónde te ha traído y a dónde te va a llevar. Así que no tienes que tener ningún temor, no tienes que tener ningún miedo, porque el Señor está contigo. Amén. Y una de las cosas que él hizo, ¿verdad? Porque fue un hombre poco delicado. Eso fue una de las cosas que él perdió en el desierto. Dejó su delicadeza, dejó su ternurita, dejó su pechichonería, ¿verdad? Porque había un locutor que decía que él era el hijo consentido de Dios. Jairo Baba, ya se murió, ¿verdad? Bueno, él decía que él era el hijo consentido. No, el Señor, nosotros no tenemos hijos, el Señor no tiene hijos consentidos, ni tú eres un consentido. El Señor no cría hijos consentidos. Nosotros somos hijos del desierto. Amén. Está el nombre para una película, Hijos del Desierto. ¿Y qué imagen se puede imaginar usted? Vamos a vernos la película La hija del desierto. Imagínate una mujer así toda chilada, sin blowers, con todas. Así somos nosotros en el campo espiritual, estamos guerreándola. Porque no es fácil. Amén. Entonces, perdió la delicadeza, perdió la ternura. Y desde allí, dice la Biblia, vamos a ir de nuevo a Mateo. Perdón, vamos a ir a lo que pasa es que me lo leí en todos los evangelios, pero escogí Mateo y Lucas, entonces estoy confundida entre Mateo y Lucas, pero es Lucas. Lucas capítulo 3. Y en Mateo está también en Mateo 3, pero vamos a leerlo aquí. Lucas 3 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Vamos a dejar hasta ahí. Bueno, aquí habla de que Juan era la voz del desierto. Repita conmigo: la voz del desierto. Nosotros somos esa voz que clama en el desierto. Amén.
somos la voz del que clama en el desierto. Aquí el escritor del libro de Lucas hace énfasis en que Juan el Bautista se estaba cumpliendo una palabra, y era que se decía voz que clama en el desierto. En ese momento que Isaías da la profecía, porque esa profecía está en el libro de Isaías, no se sabía quién iba a ser esa voz que iba a clamar en el desierto. Y entonces Juan el Bautista, venía palabra de él, del Señor, en el desierto, y él clamaba desde el desierto y empezaba a hablar: oh generación de víboras, ¿hasta cuándo van a huir de la ira venidera? ¿Cuándo se van a arrepentir? Y toda la gente que estaba alrededor escuchaban una voz que venía ¿de dónde? Del desierto. Ese era el profeta de la voz que clamaba en el desierto y que instaba a la gente a un camino de conversión. Cuando Juan hablaba, la gente decía: la voz viene del desierto, ese es Juan. Porque la voz viene de allá, del desierto. Ese es Juan que está hablando, que está predicando. Y dice que toda Jerusalén venía a él a escuchar lo que él tenía que decir. Y su mensaje no era suavecito. Su mensaje era tal como era él, un mensaje tosco, un mensaje fuerte, un mensaje impactante. Amén. Sabes, hermano, la voz, ¿verdad? Juan logra con su predicación impactar los desiertos internos de las personas. Él logra detectar lo que había en el corazón de la gente y cuáles eran los cambios radicales que las personas necesitaban. Amén. ¿Y qué significa esto, hermano? Que nadie puede impactar los desiertos de otros si no ha vivido sus propios desiertos. Amén. Él vivió en el desierto y en ese desierto recibía palabra. Y en esa revelación y en esa búsqueda de Dios, Dios le entregaba palabra. Pero él vivió allí donde lo que Israel no venció. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que tú aprendas es que ese desierto te va a ayudar a impactar el desierto que muchas personas están viviendo. Sabes, antes, por el contrario de que tú no te sientas con autoridad de hablar muchas cosas, porque quizás no las estás viviendo, precisamente es el desierto el que te hace hablar de ellas. Y el que te hace decir con firmeza: sí se puede seguir a Cristo aún en el momento más difícil de tu vida. Amén. Nosotros somos esa voz que clama en el desierto. Nosotros somos esa voz que predica. Aún en medio de la escasez, decimos: tú puedes ser bendecido. Aún en medio que yo no tengo trabajo, yo clamo a ti, yo clamo a Dios, yo clamo desde el desierto. Tú lo vas a tener también, o tú lo vas a tener igual que yo, que estoy pasando este desierto. Tú lo puedes tener. Tú estás pasando una enfermedad, pero aún en medio de esa enfermedad tú puedes clamar desde el desierto, decir desde el desierto que hay sanidad para ti. Amén. Y eso es lo que hacemos los predicadores. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos la palabra. Tú desde ahí, desde donde estás, aún pasando el momento más difícil, puedes evangelizar y decirle al mundo: hay respuesta para ti. Porque aunque nosotros hoy no tengamos la respuesta de una pérdida, podemos decir: Dios te quiere restituir. Porque aunque estemos desde el desierto, en ruinas, podemos predicar bendición. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Predicar desde el dolor, predicar desde el sufrimiento, predicar que sí se puede. Y usted no sabe la gente que se para aquí en medio de tantas luchas
a decirte a ti que tú sí puedes. Amén. Tú no sabes quizás el corazón de tus pastores y la prueba que ellos están viviendo, que de pronto cuando testifiquen te vas a dar cuenta de la gran prueba que quizás están viviendo. Y vas a decir de dónde sacaron fuerzas para predicar viviendo ese momento tan difícil. Porque es que nosotros somos la voz que clamamos desde el desierto. Nosotros no somos las vocecitas que estamos clamando simplemente desde una plataforma o desde los grandes escenarios. No, nosotros somos las voces que clamamos desde un momento de dolor, de tristeza. Damos esperanza al que está caído, porque el mismo desierto te da esa autoridad. Amén. Amén. Sabes, mi mamá, ella le dio una isquemia cerebral. Mi mamá era una mujer muy activa. Ella era una mujer muy trabajadora, muy fructífera. Y ella le dio una trombosis, una isquemia cerebral, y quedó medio cuerpo paralizado. De caminar, de poder hacer todas sus actividades, ella quedó totalmente dependiendo de mí, dependiendo de mis hermanos, llevándola al baño. Y eso ha pasado 25, 30 años que mi mamá está así. Se ha partido la cadera por la misma dificultad que tiene para pararse, o sea, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Y en ese momento que mi madre vivió ese momento difícil, yo estaba comenzando en los caminos del Señor. No saqué cuenta. Entonces, yo estaba comenzando en los caminos, yo tenía como 11 años, más 25. Entonces yo estaba cometiendo, pero yo tomé eso, yo me fui a cuidar a mi mamá, yo la oraba, yo tomé con tanta madurez ese proceso que yo no lloraba y yo apenas estaba comenzando. Y los vecinos me decían, pero tú, ¿por qué estás así? ¿Por qué no lloras? Sí, imagínate, tu mamá va a quedar así lisiada. Y yo decía, o sea, la fortaleza que de pronto Dios me puso en mi corazón para afrontar ese momento difícil, hacía que yo, a pesar de que yo le diera palabra de ánimo a mis hermanos, a mi abuela y a todas las personas que estaban a mi alrededor. Amén. El Señor no ha levantado nunca a mi madre. Amén. Pero yo aún desde ese desierto puedo decirte que Dios algún día, si Él quiere, la levantará. Amén. Y también podrá levantarte a ti. Amén. Amén. El hecho de que nosotros estemos viviendo ese momento en donde no tengas un trabajo, no tengas una estabilidad, eso no te impide tener autoridad. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad y la legitimidad te la da a ti el haber pasado los procesos de Dios legítimamente y sin hacer ninguna trampa. Amén. Amén, hermano. Nosotros no hacemos trampas en los procesos del Señor. ¿Y sabes qué es hacer trampa? Tomar atajos y querernos desviar, querer acortar los tiempos, querer tomar caminos equivocados, querer que las cosas funcionen por nuestras propias fuerzas. No, hermano, porque es que en el desierto no hay más camino. En el desierto te toca confiar o confiar. En el desierto te toca esperar que venga la palabra de Dios, como lo hacía en este hombre. Amén. En el desierto implica, ¿verdad?, que tus fuerzas se acaban y que solo puedes confiar en un Dios que todo lo puede. Sabes, el profeta Juan no tenía más prenda de garantía. Su única prenda de garantía era la palabra que Dios le dio en el desierto. Esa es tu prenda de garantía. Tú no tienes más nada en este mundo, hermano. Tú no tienes nada, tú no tienes casa, tú no tienes carro, tú no tienes nada, porque todo eso se disipa en un segundo. Amén. Tú la salud tampoco la tienes comprada. La única prenda de garantía que a ti te certifica es la palabra de Dios. Lo que Dios ha escrito en su palabra y lo que Dios te ha dicho a ti en los momentos difíciles. Amén.
cuando se hunden las instituciones, cuando se hunden los valores y cuando tambalean las inseguridades o las seguridades, es el momento en que el profeta sabe que solo su consuelo para pasar de un desierto a un Edén y a un jardín es solamente la palabra del Señor. Isaías 51:3. Podemos preguntarnos de dónde sacaba el profeta su valor, de dónde saca Yulibé su valor, de dónde saca Katy ese valor, de dónde saca ese valor para seguir adelante. De la palabra del Señor. ¿De dónde sacas tú tus fuerzas? Es de la palabra que el Señor te ha dado, de eso que retumba a tus oídos y que te dice: adelante, que yo estoy contigo, porque no faltan las dudas ni los temores, pero el profeta de Dios apuesta a la fe y está convencido de la novedad que puede generar la palabra de Dios en su vida. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: no se duerma, porque este no es tu hábitat, por eso te estás durmiendo, porque a ti te gusta el calor del desierto. Amén. Pero como estamos en frío, nos estamos durmiendo. Ya hay unos que están soñando, ya tuvieron el sueño de José, que aquí tuvo el sueño de Nabucodonosor. Entonces, la novedad de la palabra. Hoy que tú no habías escuchado esta palabra de Juan el Bautista, no habías escuchado que él se vestía con pelo, que él vivía en el futuro, habías escuchado, pero hoy Dios trajo una novedad a ti. Porque la palabra de Dios tiene una característica, que la palabra de Dios es novedosa. La palabra de Dios no es como dice la canción, es un periódico de ayer. La palabra de Dios tiene la cualidad que entre más tú la lees, más descubres que hay algo nuevo que Dios te quiere decir. Amén. Por eso no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así dice, ¿verdad? Así dice el libro de Deuteronomio. Entonces, el lenguaje profético es un lenguaje que siempre te va a sorprender, porque siempre hay un cántico nuevo. Isaías 43:18. En el desierto se vive con una palabra que te sorprende. Amén. En el desierto, donde no hay comida, tu única comida para sobrevivir es ser alimentado por Dios. ¿Y cómo te alimenta Dios a ti? A través de la palabra, transformando el desierto en un jardín. Siempre viendo en el desierto un oasis. Y viendo que Él es el agua de la roca. Y viendo que Él es el pan de vida, Jesucristo. Pan y agua tienes en el desierto. El pan de vida y el agua de la roca. Con estos dos elementos tú le puedes hacer frente a todo tipo de desierto. Pero siempre tienes que esperar que la palabra de Dios te sorprenda. Y sabes, a muchos hoy que se quedaron en la casa, la palabra de Dios no los sorprendió. Y se quedan sin fuerzas para afrontar el desierto. El desierto que ya traen y el que viene esta semana. Amén. Se quedaron sin la novedad, sin lo sorprendente que es la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios te sorprende. Amén. Y cada día es nueva para ti. Amén. Ahora, el desierto entonces nos quita la delicadeza. Repita conmigo, nos quita la delicadeza. El desierto permite que clamemos. Nosotros somos la voz que clama en el desierto. El desierto permite que tú clames, que tú profetices, que tú hables aún cosas que tú ni siquiera has superado, pero que en tu lenguaje profético, que es el lenguaje de Dios, sabes que tu palabra abre caminos.
Porque es que el desierto se caracteriza porque no hay senderos. Tú en el desierto llegas y nieta, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Porque no hay sendero. Nadie ha abierto brecha porque es pura arena. Entonces la palabra de Dios es la que abre sendas, es la que abre caminos en los sequedales. Amén. Entonces, es importante, ¿verdad? Primero, que el desierto nos quita la delicadeza. Segundo, somos la voz que clama en el desierto. Tercero, el desierto nos da legitimidad. El desierto legitima tu vida, legitima tu ministerio. Amén. Este desierto de Juan el Bautista, dice, fue dirigida la palabra de Dios en un momento donde que se le reveló el Señor, en ese momento del desierto. Amén. Dice que Él allana un camino en medio del desierto. Jesús, ¿verdad?, quien vivió el desierto, permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado allí por Satanás. Jesús vive el desierto como tiempo de prueba y de aceptación de la propia identidad y misión. De la misma manera lo recibe Juan el Bautista. Juan el Bautista es proclamado como profeta por el mismo Jesús, y fue el Espíritu Santo quien lo acompañó en esos momentos, ¿verdad?, de su vida. Fíjate que es importante lo que yo decía ahorita, ¿verdad? Y es que en el desierto no tenemos por qué permanecer para siempre. Pero hay una palabra importante en Hebreos 11:38, vamos a buscarla. Fíjate, allí, así como Jesús, ¿verdad?, ese desierto lo legitimó, y a Juan el Bautista ese desierto lo legitimó para predicar como predicaba. También, como dije ahorita, el desierto es un lugar donde no debes permanecer para siempre, porque es un lugar de residencia, no es un lugar de residencia definitiva. Amén. Dice, los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa palabra, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En cuanto a la palabra errante que vimos ahorita, son personas divagantes, o sea, habla de divagar, que fue lo que hizo el pueblo de Israel y que menciona el libro de Hebreos, que mucha gente divagó y eso hizo que muchos quedaran tendidos. Vamos a ir a 1 Corintios 10:5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Repita conmigo, postrados en el desierto. La palabra por postrado aquí significa tendidos o quedaron muertos en el desierto. Amén. Porque el desierto hace dos cosas: o te da autoridad para ser una voz que clama, o te entierra definitivamente, como muchas personas que se han quedado divagando en el mismo punto, divagando en la misma prueba, y algunos han muerto. Han muerto es que ya no ven nada, no ven nada de lo que Dios les ha prometido, porque se han quedado postrados y se han quedado tendidos. Amén. A pesar que el desierto es un lugar donde se revela la presencia de Dios, también es un espacio donde se esconde el engaño y se enfrenta a la tentación. Recuerden que Israel fue tentado en el desierto. En el desierto tú vas a encontrar engaño y vas a encontrar tentación. Y si tú caes en el desierto, en esos dos puntos se va a convertir en un sitio de muerte. Fíjese, hermano, el desierto tiene esas dos características.
o puede ser un lugar que te ayude, o puede ser un lugar que te entierre para siempre. Amén. Y de hecho el desierto tiene algo. En el desierto se ven espejismos. Tú ves agua y cuando vienes a ver no es agua, es un espejismo. O ves sendero o ves gente y cuando corres no hay ninguna gente, porque en el desierto hay mucho engaño. Por eso el que no está agarrado de Dios se deja llevar por el engaño y la tentación, va a divagar y va a quedar postrado en el desierto. Amén. Por eso es importante asirnos del Señor, porque en Él se puede encontrar la muerte, a pesar de estar la presencia divina en Él. Amén. ¿Qué podemos concluir de este mensaje? El desierto es una experiencia necesaria para la fe que se encuentra incluso en el Nuevo Testamento. Recuerda que dijimos que el desierto lo vemos en el Nuevo Testamento desde 4 perspectivas fundamentales. Como un resumen de lo que le pasó a Israel: el desierto de Juan el Bautista, el desierto que vivió Jesús y el desierto o las pruebas que vive la iglesia hoy en día. Son los 4 desiertos del Nuevo Testamento. Entonces en él se ejercita la fe de una manera excepcional, que es lo que Dios nos ha venido hablando a través de la palabra. En una visión general existe ese desierto para que como una experiencia esencial y vivificante, pero también un lugar donde puedes morir si te dejas engañar por las sutilezas de la tentación. Es un lugar donde puedes experimentar la relación de gratuidad y fidelidad amorosa del Señor. Es un lugar también donde se revela lo más profundo y más auténtico del hombre, sea para bien o sea para mal, hermano. En los momentos difíciles es que se sabe quién eres tú. El desierto es tiempo de prueba y de decisión, porque necesariamente hay que pasar por esa prueba. Pero tarde o temprano experimentamos que Dios va delante de nosotros y sus caminos son distintos a los nuestros. Amén. Como Él está plagiado de engaños, tenemos que definitivamente confiar en su dirección. Amén. El desierto es ocasión necesaria para vivir y demostrar la realidad del Hijo de Dios como un hombre auténtico, la realidad de Juan el Bautista como un hombre que supo superar las pruebas, que no huyó de su condición humana ni de los planes divinos y cumplió la voluntad de Dios a través de su ministerio. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Hermano, quiero que allí cierres tus ojos y podamos hablar un tiempo con el Señor, que podamos tener este tiempo de conexión con Él, si se puede decir la palabra conexión, o de pronto un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión con el Rey, que nosotros podamos aprender de la vida de Juan, aprender que fue un hijo del desierto. Y de pronto tú estás aquí, tú dices: Señor, me han pasado tantas cosas. De pronto estás calificando para ser un hijo del desierto, estás concursando para ser un hijo del desierto, o eres ya un hijo del desierto. Pero todo eso es fundamental para tu vida, hermano. Si tú eres de las personas que dicen: no salgo de una cuando estoy en otra, estoy pasando estos tiempos y siento que no se acaba este desierto, ¿sabes? Alza tu mano y empieza a clamar al Señor y dile: Señor, yo sé que estoy metido en un lugar difícil. Mis pies están todos llenos de tierra, Señor, y reconozco que solamente tú me puedes sacar de aquí, Señor, porque tú me metiste en este desierto, porque hoy entiendo que Dios lleva a sus amigos al desierto para formarlos, y a veces no entiendo esa palabra,
A veces no entiendo la palabra formación. Me cuesta mucho trabajo entender por qué me está formando de esta manera. Pero sabes, Dios, aquí estoy. No con el deseo de cuestionarte, porque cuestionarte es la peor herramienta que tengo. En este momento y solo en el desierto, solamente puedo confiar en el Espíritu Santo. Solamente puedo confiar en ti, Señor, porque es un lugar de engaños. Es un lugar también, Señor, de espejismos. Es un lugar donde el enemigo me quiere tentar y me quiere engañar para que yo me aparte de ti. Pero estoy aquí confiando en tu divina providencia. Confiando en que tú me sacarás de aquí juntamente con mi familia. Confiando que tú me sacarás de este momento de horror, de temor. Confiando en que tú me sacarás de esta enfermedad que no tiene cura, Señor, desde la ciencia médica, Padre. Que tú me sacarás de mi escasez económica, de que desde hace mucho tiempo estoy, Señor. Y que aunque muchas veces predicamos de la bendición, Señor, a veces no tenemos un pan para comer o no tenemos un vestido que vestir. Oh Señor, oh Dios, sabemos que tú nos vas a levantar, Señor, y nos vas a abrir senda en medio de este desierto. Nosotros no tenemos caminos por donde caminar, solo tú puedes hacer sendas, solo tú puedes mostrarnos el camino, solo tú puedes ayudarnos a sobrevivir en medio de esta inclemencia, Señor. Oh Dios, pero sabemos, Señor, que mi carácter ya no es igual. Sabes, dile al Señor que forje tu carácter. Dile, Señor, yo no quiero ser la misma mujer delicada, la misma mujer que lloraba, Señor, la misma mujer que no entendía, la misma mujer, Señor, natural, que veía todo desde el punto de vista carnal, Señor. Yo no quiero ser el mismo hombre que actúa por sus fuerzas. Yo no quiero ser el mismo hombre que se equivoca y que toma caminos y sendas equivocadas, Señor. Yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer diferente. Señor, yo quiero que tú me pulas, yo no quiero ser como la caña, Padre. Sabes, hermano, quizás muchas personas hoy en día son como la caña, que dentro de sí no tienen nada y se la lleva el viento. Sabes, pero tú no estás llamado a ser una caña que se la lleve el viento por donde quiera, no. Tú eres una persona que tienes un peso espiritual que te ha dado el desierto. No te dejes vencer, no dejes que las circunstancias te hagan volar, no hagas que los vientos duros te hagan arrancarte de la verdadera roca que es Cristo. Sabes, si tú te has pensado apartar de Dios, o si tú tienes una vida cristiana tibia, es el momento de que dejes de ser una caña. Es el momento de afirmarte con el Señor, ¿sabes? Porque no estamos en tiempos de que juegues con esto. Porque lo que está en juego es demasiado importante como para que tú estés jugando a no orar y a esperar que las cosas pasen. No, provócalas con tu fe, con tu constancia, con tu perseverancia, con tu oración, con tu ayuno. Hay personas que simplemente se han sentado a mirar cómo el diablo destruye sus vidas, sus matrimonios, sus familias, su economía, y no han hecho nada. Simplemente se han sentado hasta ver hasta dónde llega la circunstancia. Eso es propio de una caña. Pero sabes, tú te tienes que levantar, hermano. Tú no puedes seguir viviendo una vida cristiana endeble, una vida cristiana que no es fuerte, una vida cristiana arrastrada por el viento, donde cualquier ola de doctrina y de falsa doctrina, y aún de la novedad, no de la palabra, sino de la novedad del hombre. Muchos se van detrás de la novedad del hombre, muchos se van detrás de lo sorprendente que hacen en muchos lugares, pero no te dejas sorprender de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué está siendo espectacular para tu vida?
¿Qué estás viendo como maravilloso o impactante? ¿Será que esa palabra es impactante para ti cada vez que vienes a la iglesia? ¿O simplemente vienes a la iglesia a dedicarte a dormir, hermano? Qué triste que tú te hayas dormido hoy, porque había más de 5 personas durmiéndose. Qué triste que no te hayas dejado sorprender de la palabra y de la novedad que ella trae en mi vida. ¿Sabes a qué vienes, hermano? A calentar simplemente una silla. ¡No! Dios no quiere eso para ti. Tú eres un maestro sentado ahí con el disfraz de la prueba. Y sabes, hay muchos ministerios, hay muchas personas aquí con dones de servir que no lo están haciendo. No podemos vivir el desierto en esas condiciones, hermano. Tenemos que servir, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que comprometernos. Dios nos llama al compromiso. Dios no quiere cristianos delicados. No es el momento de dividirnos, no es el momento de pelear por una hamburguesa, no es el momento, hermano, de dividirnos ni de decir y hacer cosas que Dios no quiere. No es el momento de que te resientas, no es el momento de ver la paja en el hermano. Cuando tú tienes un tronco en el ojo tuyo, no es tiempo de eso, hermano, es tiempo de ser fuertes. Dios no quiere cristianos delicados, que hay que saludarlos 500 veces porque si no se resienten. No, hermano, no es a la iglesia que tú vienes a buscar eso. Tú no eres una caña que se la lleve el viento, hermano. Tú tienes que fortalecerte. Tú tienes que ser un hombre de convicciones firmes. Tú tienes que ser una persona confiable. Tú tienes que ser un muro de contención en esta iglesia. Y dejar de ser un espectador para desarrollar un ministerio como el de Juan el Bautista, hermano. Tú eres la voz que clama en el desierto, pero veo mucha gente callada. Veo mucha gente que pudiendo abrir en su casa una casa de fe no lo hace porque tiene su voz callada. Porque no somos las voces que clamamos desde el desierto. Porque el enemigo nos ha callado y nosotros hemos perseverado en ese silencio. No predicamos la palabra del Señor. Sabes, hermano, no hay profeta que anuncie la segunda venida de Cristo. Juan allanó el camino de Jesús, pero la Biblia no habla de un hombre específico que venga a preparar su segunda venida. Y te tengo una noticia a los profetas que están en esta tierra, que somos las voces que clamamos en el desierto, somos nosotros, hermano. Tú eres quien le estás preparando el camino al Señor. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿cómo le estás preparando ese camino al Señor si ni siquiera tú estás preparado? Si tu lámpara no está encendida. Si somos tipo de la Virgen que no tenía su vela encendida. Y en último momento fue a buscar, pero ya era demasiado tarde. Hermano, quiero decirte, ¿hasta cuándo vas a jugar con Dios? ¿Hasta cuándo, hermano, vas a posponer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Hasta cuándo vas a ser una caña sin peso? ¿Hasta cuándo vas a ser un visitante? ¿Hasta cuándo vas a ser un simple espectador? Es tiempo de que te levantes. No permitas que nada ni nadie te quite la autoridad que Dios te ha dado, porque ni siquiera la prueba que estás viviendo como padre, como madre, te impide servirle a Cristo. Porque aunque tengas a un hijo drogadicto, a una hija en la calle, en cualquier vicio, tú le puedes decir al mundo, Jesús te puede cambiar. Porque la palabra de Dios prevalece sobre cualquiera de nuestros errores. Y por eso el Señor está manifestándose en este lugar, no por mí,
sino porque Él es bueno y te quiere hablar. Amén. Pero es tiempo, hermano, ya de que te levantes. Es tiempo ya de dejar la ternura y comenzar a saber que esto no es fácil, pero que seguramente vas a encontrar después de este desierto la tierra prometida. Amén. Amén, hermano. Así que levanta tus manos a los cielos. Levántala, porque no tienes nutrientes. Tu nutriente es la palabra. Tu enfoque, tu vida, tu agua es el agua de la roca, es Cristo. Tú no tienes más nada, hermano. Olvídate de tus riquezas. Olvídate de tus estabilidades. Olvídate de tus grandes trabajos. Cuando llega un momento de enfermedad, cuando llega un momento en que desahucian a un hombre, no hay nada. Cuando llegue el momento de tu muerte, que puede ser hoy, no hay nada. Solamente tienes la palabra. Agárrate de la palabra. Todos los días ve a la Biblia y deja que la palabra te sorprenda. No leas la Biblia como un periódico. Léela sabiendo que en cada palabra hay vida para ti. Ven a la iglesia sin faltar un miércoles, porque la palabra que se da aquí es una palabra que te quiere sorprender. Qué triste los miércoles que la gente no viene. Y lo que traía Dios sorpresivo para impactar tu desierto, lo dejaste ir. ¿Cómo crees que Dios se está expresando de ti? ¿Qué crees que el diablo le dice a Dios? Mira esa caña cascada, cómo se la lleva el viento. ¿O será que Dios puede decir de ti: este es mi hijo firme que ve en mí, aunque sea algo pequeño, en mi presencia discreta, ve mis milagros? Hermano, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser en esta mañana? Ya es el tiempo para ti. Ya es el tiempo para ti, hermano. Oh, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias te damos por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, perdónanos y ayúdanos a pasar este desierto, Señor. Oh Dios, creemos en ti, Señor. Y sabemos que en la guía de tu Espíritu y en tu palabra está mi victoria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.